Hay una idea que suena muy bien. Ganar dinero sin trabajar. Suena perfecto. Pero también es donde empieza el problema. Porque mucha gente cree que los ingresos pasivos son autónomos, fáciles, rápidos, y no lo son. El ingreso pasivo real toma tiempo y sobre todo toma estructura. Porque no se trata de dejar de trabajar, se trata de cambiar cómo trabajas el dinero. El error desde el inicio. La mayoría empieza mal. Busca ingresos pasivos sin tener capital. O peor, sin entender de dónde sale ese dinero. Porque todo ingreso pasivo viene de un lugar. Siempre. De una empresa, de un activo, de alguien que paga por algo. Nada aparece de la nada. Y si no entiendes eso, terminas comprando promesas, no ingresos. ¿Qué es realmente ingreso pasivo? Vamos a ponerlo simple. Ingreso activo es cuando tú trabajas y te pagan. Ingreso pasivo es cuando un activo trabaja y tú cobras. Esa es la diferencia. Y aquí viene algo importante. Ese activo, alguien tuvo que construirlo, o comprarlo o desarrollarlo. Por eso no es inmediato. ¿De dónde sale el dinero? Aquí es donde todo se aclara. Hay tres fuentes reales: empresas, deuda, activos productivos. Nada más. Cuando compras acciones, participas en empresas. Cuando compras bonos, prestas dinero. Cuando inviertes en propiedades, cobras por uso. Eso es todo. No hay secretos. Lo que cambia es cómo lo haces. Lo que sí funciona, aunque no sea emocionante. La gente busca atajos, pero los ingresos pasivos reales son aburridos, constantes, predecibles. Un dividendo pequeño, pero sostenido. Un flujo estable, aunque no sea espectacular. Y eso, a largo plazo, gana. Porque lo importante no es cuánto entra hoy, es que siga entrando mañana, y pasado mañana, y dentro de 10 años. El punto donde empieza a sentirse. Al inicio no vas a notar nada, ese es el problema. Inviertes y el dinero que entra es mínimo, casi simbólico. Y muchos se detienen ahí, porque no se siente. Pero el sistema no funciona por emoción, funciona por acumulación. Cada pago se suma, cada reinversión acelera. Y sin darte cuenta, empieza a crecer, lento pero real. El error que destruye todo. Hay uno que se repite siempre: querer vivir de eso demasiado pronto. Sacar el dinero antes de tiempo es romper el ciclo, porque cuando retiras dejas de crecer, y ese crecimiento es lo que realmente construye el sistema. No el ingreso, el crecimiento. El riesgo que casi nadie mira. No todo lo que paga es sostenible. Hay rendimientos que se ven bien, pero no duran. Y aquí es donde muchos caen. Ven un número alto y entran, sin preguntar de dónde sale, sin entender el riesgo. Y el problema no es que baje, el problema es que desaparece. Por eso, más importante que el rendimiento es la calidad del flujo. ¿Cómo se construye de verdad? No necesitas algo complicado. Necesitas consistencia. Un sistema donde una parte genera ingresos, otra crece y otra estabiliza. Todo trabajando al mismo tiempo, sin depender de una sola fuente. Porque cuando dependes de una, eres frágil. Cuando tienes varias, eres estable. El cambio mental. Aquí está la clave real. Dejas de pensar en dinero inmediato y empiezas a pensar en flujo, en sistemas, en tiempo. Ya no preguntas cuánto ganaste hoy, preguntas cuánto puede generar esto en 10 años. Y esa pregunta cambia tus decisiones. Los ingresos pasivos no te hacen libre de inmediato, pero bien construidos te hacen independiente con el tiempo. No es rápido, no es espectacular, pero funciona, y cuando funciona no depende de tu energía, depende de lo que construiste. Y eso es lo que realmente vale.